El testamento de mi padrino fue el inicio de mi peor pesadilla, atándome al hombre que más despreciaba en este mundo. Cada día era una batalla declarada en el lugar que yo llamaba hogar. Compartir el aire con él era un tormento, su arrogancia una daga en mi corazón. Sin embargo, no sabía que esa convivencia forzada nos empujaría a un abismo de deseo. Y que una noche, bajo la luna, un beso robado y prohibido encendería un fuego de celos y una pasión secreta capaz de destruirnos o salvarnos para siempre. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Isabella sintió como el aire se escapaba de sus pulmones, uno a uno, como si cada palabra leída por el señor Ramírez, el abogado de toda la vida de su padrino, fuera un golpe físico. La pequeña y anticuada oficina, llena de libros de leyes y el olor a papel viejo, de repente se sentía asfixiante. Miró por la ventana, hacia el brillante azul del mar que se extendía más allá del pequeño pueblo de Puerto Coral, un mar que había sido su consuelo desde niña. Pero hoy, ni siquiera esa vista podía calmar el torbellino en su interior. La última voluntad y testamento de don Fernando, el hombre que la había criado como a una nieta, el faro de su vida, se estaba convirtiendo en una tormenta. La totalidad de mis bienes, incluyendo el Hotel El Faro del Mar y los fondos asociados a él, continuó el abogado con voz monótona, será dividida en dos partes iguales. 50% para mi ahijada, Isabella Rossi, a quien he amado como a una hija. Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Isabella, un fugaz rayo de sol en medio de la tempestad. Ese era su hogar, el lugar donde había aprendido a caminar, donde don Fernando le enseñaba a identificar las constelaciones desde la terraza, donde cada rincón guardaba un recuerdo precioso. Pero el abogado continuó, y la tormenta regresó con furia. Y el 50% restante para mi único nieto, Alejandro de la Vega. El nombre golpeó a Isabella como una ola helada. Alejandro. El hombre sentado frente a ella, con su traje impecable de diseñador que parecía gritar fuera de lugar en aquel humilde despacho. Él no levantó la vista de su teléfono, su pulgar deslizándose por la pantalla con una indiferencia que era casi un insulto. Era alto, con el cabello negro y unos hombros anchos que llenaban su costoso traje. Tenía la mandíbula afilada de su abuelo, pero donde don Fernando tenía calidez en los ojos, Alejandro solo tenía hielo. Lo había visto unas pocas veces a lo largo de los años, en visitas fugaces y obligadas en las que apenas había dirigido una palabra a su abuelo o a ella. Para él, Puerto Coral era una parada molesta en su ajetreada vida en la capital, y el hotel, una reliquia sentimental sin valor. Isabella tragó saliva. Compartir su hogar, el legado de su padrino, con aquel hombre, era impensable. Pero la peor parte estaba por llegar. Señor Ramírez se aclaró la garganta. Sin embargo, existe una cláusula final, y es de cumplimiento obligatorio. Ni Isabella Rossi ni Alejandro de la Vega podrán vender, hipotecar o disponer de su parte de la herencia durante un periodo de un año completo a partir de la fecha de lectura de este testamento. Alejandro finalmente levantó la vista de su teléfono, una ceja arqueada con irritación. ¿Un año? ¿Está bromeando? Tengo una empresa que dirigir, no tengo tiempo para jugar al hotelero en este pueblo. La forma en que pronunció la palabra pueblo hizo que la sangre de Isabella hirviera. La cláusula es muy específica, joven Alejandro, dijo el abogado con calma. Además, durante ese año, ambos herederos deberán vivir en las instalaciones del hotel y trabajar conjuntamente en su administración y renovación. El objetivo es que, al finalizar los 12 meses, el hotel no solo esté renovado, sino que demuestre ser rentable. Si al término del plazo, ambos han cumplido con estas condiciones a satisfacción de los albaceas, la propiedad pasará a ser suya de forma definitiva y sin restricciones. Si uno de ustedes abandona el acuerdo, o si no logran que el hotel sea rentable, la totalidad de la propiedad y sus fondos serán donados a la Fundación de Caridad para la Conservación Marina de Puerto Coral. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella sintió un mareo. ¿Vivir y trabajar con él? ¿Bajo el mismo techo?
Era una condena. Era una trampa cruel ideada por el hombre que más había querido. ¿Por qué, padrino? ¿Por qué le harías esto? Alejandro se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de madera. Su mirada helada se clavó en Isabella por primera vez, y ella sintió un escalofrío. No había reconocimiento ni amabilidad, solo un frío cálculo. Esto es absurdo, espetó, su voz profunda y resonante. Mi abuelo debió de perder la cabeza. Yo no voy a pasar un año de mi vida atrapado en este lugar polvoriento. Señor Ramírez, debe haber una forma de impugnar esto. Me temo que no, joven Alejandro. El testamento es legalmente sólido. Don Fernando fue muy claro en sus intenciones. O cumplen la cláusula, o lo pierden todo. Alejandro soltó una risa seca, sin humor. Fantástico. Luego, su mirada volvió a Isabella, y esta vez, había un matiz de desprecio en ella. Supongo que esto es exactamente lo que querías, ¿verdad? La chica huérfana y desvalida que se asegura una buena tajada del pastel. La acusación la golpeó con la fuerza de una bofetada. Las lágrimas que había estado conteniendo amenazaron con desbordarse, pero las empujó hacia abajo, convirtiéndolas en ira. Se puso de pie, su menuda figura temblando de furia, pero su voz fue firme. Usted no sabe nada de mí, ni del amor que yo sentía por su abuelo, dijo, su voz cargada de emoción contenida. A diferencia de usted, que ni siquiera se molestó en venir a su funeral. Este hotel es mi hogar, no una cifra en una cuenta bancaria. Por un instante, una emoción indescifrable cruzó el rostro de Alejandro antes de ser reemplazada por su máscara de indiferencia. Pero ya era tarde, ella lo había visto. Mi hogar, repitió él con sorna, caminando hacia ella hasta que la pequeña oficina se sintió aún más pequeña. Olía a una loción cara y a ciudad, un olor que no pertenecía allí. Señorita Rossi, no se equivoque. Esto no es un hogar, es un activo en problemas. Y ahora, gracias a la senilidad de mi abuelo, es mi problema. Y por lo visto, añadió, mirándola de arriba abajo, usted también. Se giró hacia el abogado. Prepárese. Nos vemos mañana en el hotel para empezar esta farsa. Y sin más, salió de la oficina, dejando a Isabella temblando, no de miedo, sino de una rabia profunda y una tristeza aún más grande. Su hogar se había convertido en un campo de batalla, y ella tendría que luchar contra un enemigo que no solo quería la propiedad, sino que despreciaba todo lo que ella amaba. La batalla por el faro del mar acababa de comenzar. Al día siguiente, el sol de la mañana se filtraba por las altas ventanas del vestíbulo del hotel, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Isabella estaba allí desde el amanecer, con una taza de café en la mano, recorriendo con la mirada el espacio que conocía como la palma de su mano. Las baldosas de terracota, desgastadas por décadas de pasos, el mostrador de recepción de caoba oscura, con algunos rasguños que contaban historias, los sofás de terciopelo verde, descoloridos por el sol pero increíblemente cómodos. Para Alejandro, era un lugar polvoriento. Para ella, era el alma de don Fernando. Oyó el sonido de un coche de lujo deteniéndose fuera y su estómago se encogió. Era él. La puerta principal se abrió y Alejandro entró, no con maletas, sino con un portafolios de cuero bajo el brazo y la misma expresión de disgusto del día anterior. Llevaba unos vaqueros oscuros de diseñador y una camisa blanca impecable, arremangada hasta los codos, revelando un reloj caro y unos antebrazos fuertes y bronceados. A pesar de su rabia, una parte de ella no pudo evitar notar lo imponente que era. ¿Dónde está el personal?, fue lo primero que dijo, su voz resonando en el silencioso vestíbulo. Buenos días para ti también, respondió Isabella con un sarcasmo que no pudo reprimir. Doña Elena, la cocinera, está en la cocina preparando el desayuno. Y Javier, nuestro hombre de mantenimiento, está revisando la caldera. Somos un equipo pequeño. Él resopló, dejando su portafolio sobre el mostrador de recepción. Pequeño e ineficiente, por lo que veo. Este lugar se está cayendo a pedazos. ¿Ves esas manchas de humedad en el techo? ¿Y ese olor a viejo? Se llama historia, replicó ella, acercándose a él, decidida a no dejarse intimidar.
Algo que el dinero no puede comprar. Él se giró para enfrentarla, y de nuevo, la intensidad de su mirada la hizo retroceder un paso. La historia no paga las facturas, señorita Rossi. Y créame, he visto los libros de cuentas. Este hogar suyo está a punto de convertirse en un pozo sin fondo. Abrió su portafolios y sacó una carpeta. He estado trabajando toda la noche. Aquí tengo un plan de negocio preliminar. Paso 1. Despedir al personal actual. Son una carga financiera. Podemos subcontratar la limpieza y la cocina a empresas más eficientes. El corazón de Isabella se detuvo. ¿Despedir a doña Elena y a Javier? ¿Estás loco? Han trabajado aquí por más de 30 años. Son familia. La familia no genera ingresos. Esto es un negocio, no una obra de caridad. No te atreverás, exclamó ella, su voz elevándose. ¿Y quién va a detenerme? Tengo el 50%. Mi voto vale tanto como el tuyo. Paso 2. Una renovación total. Arrancar todo esto, dijo, haciendo un gesto despectivo a su alrededor. Paredes blancas, suelos minimalistas, muebles modernos. Convertir este anticuario en un hotel boutique para gente que pueda pagarlo. ¿Quieres destruir todo lo que tu abuelo construyó? Mi abuelo era un sentimental, no un empresario. Estaba dirigiendo este lugar hacia la quiebra. Yo voy a salvarlo. Tú vas a arrancarle el alma, gritó ella, su rostro enrojecido por la ira. Él dio un paso más cerca, su altura eclipsándola. La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La proximidad la hizo consciente de su respiración, del calor que emanaba de él. Era infuriante y, de una manera extraña y perturbadora, embriagador. El alma es un lujo que no podemos permitirnos, dijo en voz baja, su mirada descendiendo a los labios de ella por un segundo. Tenemos un año para hacer que esto sea rentable. Y lo haremos a mi manera, o puedes empezar a buscar otro hogar, porque esa fundación de caridad no va a esperar. La barbilla de Isabella tembló, pero levantó la vista para encontrar su mirada desafiante. Estás equivocado. No conoces este lugar. No conoces a la gente de Puerto Coral. Les encanta el faro del mar tal como es. La gente de Puerto Coral no puede pagar nuestras deudas. Necesitamos atraer turismo de alto nivel. Y para eso, necesitamos un cambio radical. Entonces es una guerra, susurró ella. Él sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. Siempre lo ha sido. Ahora, si me disculpas, tengo que elegir mi habitación. Supongo que tendré que conformarme con la menos decrépita. Se alejó, dejándola sola en el vestíbulo, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Esto iba a ser mucho más difícil de lo que había imaginado. No era solo una batalla por un hotel, era una batalla por el corazón y el alma de su pasado, y Alejandro de la Vega estaba decidido a demolerlo todo. Las primeras semanas fueron un infierno. Cada día era una nueva disputa. Discutieron sobre el color de la pintura, el menú del restaurante inexistente, el tipo de flores para el jardín. Alejandro quería contratar a un equipo de arquitectos y diseñadores de la ciudad. Isabella insistía en utilizar a los artesanos locales. Él quería instalar cerraduras electrónicas en todas las puertas. Ella quería restaurar las hermosas llaves de latón antiguas. Vivían bajo el mismo techo, pero en mundos completamente diferentes. Compartían comidas en silencio tenso en la gran cocina del hotel, donde doña Elena les servía platos deliciosos con una mirada de preocupación. La cocinera, una mujer de corazón enorme y lengua afilada, no se fiaba de Alejandro. Ese hombre tiene el corazón de un tiburón, mi niña, le dijo a Isabella una tarde mientras amasaba pan. Solo ve números, no personas. Ten cuidado. Isabella lo sabía, pero no podía rendirse. Luchaba por cada detalle, defendiendo el legado de su padrino con uñas y dientes. Una tarde, lo encontró en la biblioteca del hotel, una habitación magnífica con paredes cubiertas de estanterías de madera oscura y una chimenea de piedra. Don Fernando había pasado innumerables horas allí. Alejandro estaba de espaldas a ella,
estudiando un gran mapa del terreno que había extendido sobre la mesa. Isabella entró en silencio, planeando discutir con él sobre la factura del fontanero, pero se detuvo. La luz del atardecer entraba por la ventana, bañando la habitación en un resplandor dorado. Por un momento, sin su habitual ceño fruncido y su postura de confrontación, Alejandro parecía diferente. Vulnerable, casi. Llevaba una simple camiseta gris que se ajustaba a sus hombros anchos y el cabello estaba ligeramente despeinado, como si hubiera estado pasando las manos por él. Se dio la vuelta de repente, como si sintiera su presencia, y la sorprendió mirándolo. ¿Qué quieres ahora, Rosy? ¿Vienes a discutir sobre el precio de las bombillas? Isabella ignoró el sarcasmo. Me preguntaba qué hacías. Él miró el mapa. Planificando. Algo que tú pareces no entender. Este terreno tiene un potencial increíble. La cala privada, la vista. Podríamos construir una piscina infinita aquí, dijo, señalando un punto en el mapa. Y tal vez un spa. A tu abuelo le encantaba ese jardín, dijo ella en voz baja. Decía que era el corazón del hotel. Solíamos sentarnos allí por las noches a mirar las estrellas. Alejandro se tensó. Cualquier mención a su abuelo parecía ponerlo a la defensiva. Mi abuelo también pensaba que llevar la contabilidad en un cuaderno era una buena idea. Sus sentimientos no son un argumento de negocio válido. Es que nunca sentiste nada por él, espetó Isabella, la pregunta saliendo de sus labios antes de que pudiera detenerla. El silencio se apoderó de la habitación. Alejandro se apartó del mapa y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Mi relación con mi abuelo no es de tu incumbencia. Lo es cuando intentas borrar cada rastro de él de este lugar. Este hotel es todo lo que me queda de él. Es todo lo que me queda de una familia. La oyó sorber, tratando de contener un sollozo. Algo en su interior, algo que llevaba mucho tiempo congelado, se movió. Se giró lentamente. Las lágrimas brillaban en los ojos de Isabella, haciéndolos parecer aún más grandes y profundos. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado, y tenía una pequeña mancha de pintura en la mejilla. En ese momento, no parecía la mujer combativa que lo desafiaba a cada paso, sino alguien frágil y herida. Una punzada de algo parecido a la culpa lo atravesó. Él había sido duro, deliberadamente cruel, para mantenerla a distancia, para mantener sus propios y complicados sentimientos sobre su abuelo y ese lugar a raya. Escucha, comenzó, su voz más suave de lo que pretendía. No estoy tratando de borrarlo. Estoy tratando de evitar que su legado se hunda en el mar junto con este edificio. A veces, para salvar algo, tienes que transformarlo. Dio un paso hacia ella. Isabella no retrocedió. Se quedaron allí, a un brazo de distancia, la tensión entre ellos cambiando de algo hostil a algo diferente. Incierto. Quizás si me mostraras lo que tanto amas de este lugar, podría entenderlo, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo. No sabía de dónde habían salido esas palabras. Isabella lo miró con sospecha, buscando el truco, la estrategia. Pero no vio nada más que una extraña sinceridad en sus ojos oscuros. De acuerdo, dijo ella finalmente, su voz apenas un susurro. Pero bajo mis términos. Al día siguiente, en lugar de discutir sobre presupuestos, Isabella lo llevó a un recorrido por su puerto coral. No por las zonas turísticas, sino por los lugares que ella amaba. Lo llevó al pequeño mercado donde los pescadores vendían sus capturas del día, presentándole a hombres de piel curtida por el sol que la saludaban como a una sobrina. Lo llevó a la tienda de artesanías de una anciana que tejía cestas con una habilidad hipnótica. Lo hizo probar los churros de Doña Carmen, de un puesto callejero que, según ella, eran mágicos. Alejandro se sentía como un extraterrestre. La gente lo miraba con curiosidad, el hombre de la ciudad con su ropa cara. Pero observaba a Isabella moverse entre ellos con una facilidad y una calidez que lo desarmaban. Ella no solo vivía allí, pertenecía a ese lugar. Y el lugar le pertenecía a ella. Su última parada fue la cala privada del hotel al atardecer. Se sentaron en la arena, todavía cálida por el sol del día, mientras las olas rompían suavemente en la orilla.
El cielo se tiñó de tonos naranjas, rosas y morados. ¿Ves?, dijo ella en voz baja, abrazando sus rodillas. Esto es lo que tu abuelo amaba. Esta paz. Decía que el hotel no era solo un edificio, sino un refugio. Un lugar donde la gente podía venir a sanar, a desconectar del ruido del mundo. Quería que los huéspedes sintieran esto. Si conviertes el hotel en un lugar frío y moderno, perderá su magia. Alejandro no respondió. Estaba observando el perfil de Isabella recortado contra el cielo del atardecer. El viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello, y sus ojos reflejaban los colores del cielo. Por primera vez, no vio a una enemiga ni a un obstáculo. Vio a una mujer apasionada, fuerte y hermosa. La palabra apareció en su mente sin ser invitada, y lo sacudió. Apartó la mirada, volviéndola hacia el mar. La magia es un concepto difícil de cuantificar en un balance financiero, dijo, volviendo a su tono habitual, pero carecía de su mordacidad habitual. Pero no es imposible, respondió ella, girándose para mirarlo. Sus rostros estaban cerca. Podía oler el aroma salado en su piel, mezclado con algo floral y dulce que era únicamente ella. La vio humedecerse los labios, un pequeño gesto que hizo que su pulso se acelerara. ¿Qué le estaba pasando? Esta mujer era su adversaria. Un problema a resolver. Isabella, comenzó, sin saber qué iba a decir. Alejandro, susurró ella al mismo tiempo. Y entonces, en el silencio que siguió, algo cambió. La hostilidad que había definido su relación se evaporó, reemplazada por una conciencia aguda del otro. De lo cerca que estaban, de la noche que caía a su alrededor, del sonido de sus propias respiraciones mezclándose con el del mar. Se inclinó, lentamente, casi sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, atraído por una fuerza que no podía entender ni controlar. Ella no se apartó. Sus ojos se cerraron. Sus labios estaban a punto de tocarse cuando el sonido de una rama al romperse los hizo saltar. Se separaron de golpe, como si se hubieran quemado. Javier, el hombre de mantenimiento, estaba parado en el sendero que bajaba a la playa, sosteniendo una caja de herramientas. Disculpen, dijo, claramente incómodo. No quería interrumpir. Señorita Isabella, la caldera está haciendo un ruido extraño otra vez. Isabella se puso de pie, sacudiéndose la arena de la ropa, su rostro sonrojado. Gracias, Javier. Ya voy. Evitó la mirada de Alejandro, dándole la espalda y siguiendo a Javier por el sendero. Alejandro se quedó en la playa, observándola marcharse, su corazón latiendo con una fuerza desconocida. Casi la había besado. Casi había besado a la mujer más exasperante, terca y desafiante que había conocido en su vida. Y lo más aterrador de todo no era el acto en sí, sino el hecho de que una parte de él, una parte muy grande, deseaba desesperadamente haberlo hecho. El casi beso en la playa lo cambió todo. La tensión entre ellos ya no era solo de hostilidad, ahora estaba cargada de una electricidad palpable, de palabras no dichas y de una conciencia física que ambos intentaban ignorar. Se rozaban en los pasillos estrechos y ambos sentían una descarga. Sus miradas se encontraban al otro lado de la mesa durante la cena y se sostenían por un segundo más de lo necesario. Las discusiones sobre el hotel continuaban, pero ahora tenían un matiz diferente, un subtexto personal que los dejaba a ambos sin aliento. Una noche, una tormenta azotó Puerto Coral. Los truenos retumbaban y la lluvia golpeaba las ventanas del hotel con furia. Un rayo iluminó el cielo, seguido de un crujido ominoso y la oscuridad total. Un apagón. Isabella soltó un pequeño grito de sorpresa. Estaba en la oficina, revisando facturas. Tranquila, dijo una voz profunda desde la puerta. Alejandro estaba allí, su silueta recortada por el destello de otro relámpago. ¿Estás bien? Sí, solo, me sorprendió, respondió ella, su corazón latiendo con fuerza, y no solo por la tormenta. Javier y yo siempre nos preparamos para esto. Hay velas y linternas en el armario del conserje. Iré por ellas. Voy contigo, dijo él, su voz extrañamente protectora en la oscuridad. Tanteando, se movieron juntos por el pasillo oscuro. La mano de Alejandro encontró la de ella.
Su piel era cálida y firme, y el simple contacto envió un escalofrío por la espalda de Isabella. No retiró la mano. Tampoco él. En silencio, llegaron al armario y encontraron las linternas. Con sus haces de luz bailando en las paredes, el viejo hotel parecía aún más misterioso y encantador. Decidieron ir a la biblioteca, donde la gran chimenea ofrecía la promesa de calor y luz. Alejandro resultó ser sorprendentemente hábil para encender un fuego. Pronto, las llamas crepitaban alegremente, arrojando sombras danzantes sobre las paredes llenas de libros. Se sentaron en la alfombra frente al fuego, no en los sofás, sino más cerca de las llamas, compartiendo una botella de vino que Alejandro encontró en la bodega de su abuelo. La tormenta afuera parecía un mundo lejano. «Sabes», dijo Isabella después de un rato, observando las llamas, «tu abuelo y yo hacíamos esto cada vez que había un apagón». Él contaba historias de sus viajes. Decía que cada libro de esta biblioteca era un portal a otro mundo. Alejandro hizo girar el vino en su copa. Él nunca me contó esas historias. Hubo una nota de amargura en su voz que Isabella nunca antes había escuchado. Se pasaba la vida en este lugar. Mientras tanto, mis padres estaban ocupados construyendo un imperio, y yo estaba en internados. Él era mi único abuelo, y eligió este hotel por encima de su familia. No creo que lo viera de esa manera, dijo Isabella suavemente. Él te amaba, Alejandro. Hablaba de ti todo el tiempo. Estaba tan orgulloso de todo lo que habías logrado. Él la miró, sus ojos oscuros reflejando el fuego. ¿Te habló de mí? Sí. Tenía todas tus fotos en su escritorio. Las de tu graduación, las de la inauguración de tu empresa. Me dijo que eras brillante y decidido. Pero también le preocupaba que trabajaras demasiado, que no te tomaras el tiempo para ser feliz. La confesión pareció desarmarlo. Dejó su copa y se acercó un poco más a ella. El calor del fuego estaba en un lado de su rostro, el calor de él en el otro. Felicidad, repitió como si fuera una palabra extranjera. La felicidad no construye empresas, Isabella. La ambición sí. El enfoque. El sacrificio. Y vale la pena, susurró ella. ¿Sacrificar todo lo demás? Él no respondió con palabras. Su mirada se desvió hacia su boca, y la misma tensión magnética de la playa regresó con una fuerza abrumadora. El mundo se redujo a ese espacio entre ellos, al crepitar del fuego, al sonido de la lluvia y al latido de sus propios corazones. Eres tan exasperante, murmuró él, su voz ronca. Hablas de magia y felicidad y almas, y por alguna razón, me haces cuestionarlo todo. Tal vez necesitas que alguien te lo cuestione, replicó ella, su aliento mezclándose con el de él. Tal vez estás tan ocupado construyendo tu imperio que te has olvidado de vivir en él. Muéstrame cómo se vive, entonces, desafió él en un susurro. Y esta vez, no hubo interrupciones. Se inclinó y la besó. No fue como ella había imaginado. No hubo vacilación. Fue un beso cargado de semanas de frustración, de discusiones, de tensión no resuelta y de una atracción negada. Sus labios eran firmes y exigentes, pero increíblemente suaves. Sabían a vino tinto y a algo que era puramente Alejandro. Isabella respondió con la misma intensidad, sus manos subiendo para enredarse en su cabello, que era tan suave como había imaginado. Él la acercó más, una de sus manos yendo a su cintura, la otra acunando su mejilla, su pulgar acariciando su piel. El beso se profundizó, pasando de la confrontación a la exploración, del hambre a una ternura sorprendente. Se sentía como llegar a casa en un lugar en el que nunca había estado. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, sus frentes apoyadas una contra la otra. El fuego seguía crepitando, la tormenta seguía rugiendo, pero en su pequeño mundo, solo había silencio. Isabella, dijo él, su voz rota. Ella puso un dedo en sus labios. No digas nada. Por favor. No lo arruines. No quería analizarlo. No quería discutirlo. Solo quería quedarse en ese momento, en esa burbuja perfecta creada por el fuego y la tormenta. Él pareció entenderlo.
Asintió lentamente, sus ojos nunca abandonando los de ella. Se quedaron así por lo que pareció una eternidad, simplemente respirando el mismo aire, hasta que el sueño los venció y se quedaron dormidos en la alfombra, uno al lado del otro, frente a las brasas moribundas de la chimenea. El sol de la mañana los despertó. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. Isabella abrió los ojos y se encontró con el rostro de Alejandro, dormido, a solo unos centímetros del suyo. Su expresión era serena, libre de la tensión y la arrogancia que solía llevar como una armadura. Parecía más joven, casi vulnerable. Su corazón dio un vuelco. Se levantó con cuidado, sin querer despertarlo, y se fue a su habitación. Necesitaba pensar. El beso lo había cambiado todo, de nuevo. Ya no eran solo socios forzados. Eran, algo más. Algo complicado y aterrador y emocionante. Cuando se encontraron más tarde en la cocina, la incomodidad era casi insoportable. Doña Elena los miraba con ojos sabios, notando el cambio en la atmósfera, pero no dijo nada. Alejandro estaba de vuelta en su modo de negocios, hablando de presupuestos y plazos, pero sus ojos seguían buscando los de ella. Y cada vez que se encontraban, el recuerdo del beso, del fuego, de la tormenta, colgaba entre ellos. Decidieron un compromiso. Restaurarían el hotel, manteniendo su encanto clásico, pero actualizando las instalaciones para atraer a una clientela más exigente. Fue su primera decisión unánime. El trabajo comenzó en serio. Contrataron a artesanos locales, como Isabella quería, pero bajo la estricta supervisión de gestión de proyectos de Alejandro. Trabajaban lado a lado todos los días, y en medio del caos del polvo, el ruido y la pintura, encontraron un nuevo ritmo. Aprendieron a confiar en las fortalezas del otro. Ella tenía el conocimiento del hotel y la visión, él tenía la habilidad para los negocios y la capacidad de hacer que las cosas sucedieran. Incluso compartieron algunas risas. Un día, Isabella tropezó con una lata de pintura blanca y salpicó a Alejandro de pies a cabeza. Después de un momento de shock, él la miró, luego se miró a sí mismo, y una risa profunda y genuina brotó de él. Tomó un pincel y le dibujó un bigote blanco en la cara. Terminaron en una guerra de pintura en medio del vestíbulo, riendo como niños, hasta que Javier entró y los miró como si se hubieran vuelto locos. En esos momentos, Isabella veía al hombre que su padrino debió haber visto, el hombre detrás de la armadura. Y se estaba enamorando de él, desesperadamente. Pero justo cuando las cosas parecían estar encajando, el pasado llegó para complicarlo todo. Una tarde soleada, un coche deportivo descapotable entró por el camino de grava del hotel. De él salió un hombre alto, rubio y bronceado, con una sonrisa deslumbrante. «Y bella», gritó al ver a Isabella en el porche. Ella se giró y una enorme sonrisa iluminó su rostro. «Leo. ¿Qué estás haciendo aquí?» «Estaba en la zona por trabajo y oí que te habías convertido en la reina de este castillo», dijo, subiendo los escalones y levantándola en un abrazo giratorio. «No podía irme sin ver a mi artista favorita». Leonardo era el mejor amigo de Isabella de la universidad, un fotógrafo de éxito que viajaba por el mundo. Siempre habían tenido una conexión especial, una amistad coqueta que nunca había cruzado la línea, principalmente porque él siempre estaba en otro continente. Desde la sombra de la puerta del vestíbulo, Alejandro observó la escena. Vio la forma en que Leonardo sostenía a Isabella, la forma en que ella reía, una risa libre y feliz que él rara vez oía. Vio la familiaridad entre ellos, el toque fácil, las bromas internas. Y sintió una punzada en el pecho, una emoción fea, posesiva y ardiente que lo sorprendió por su intensidad. Eran celos. Puros y crudos. Nunca en su vida se había sentido celoso. No era una emoción eficiente. Era desordenada, ilógica. Pero allí estaba, un monstruo verde en su interior, rugiendo al ver a otro hombre tocar a la mujer que, se dio cuenta con una claridad aterradora, había comenzado a considerar suya. La tregua había terminado. Una nueva batalla estaba a punto de comenzar, pero esta vez, no sería por el hotel. Sería por ella. Alejandro observó desde el umbral, un depredador inmóvil en su propio territorio.
La risa de Isabella, libre y genuina, resonó en el aire salado, un sonido que él apenas había logrado arrancarle en semanas de tensa convivencia. Y este hombre, este desconocido rubio con una sonrisa fácil y manos que se sentían demasiado cómodas en la cintura de ella, la había hecho reír así en cuestión de segundos. El monstruo en su pecho, ese que había identificado como celos, se agitó con una ferocidad que le robó el aliento. No era lógico. No era productivo. Pero era abrumador. Con un movimiento deliberado que contradecía la tormenta en su interior, salió al porche, sus zapatos de cuero haciendo un sonido seco en las viejas tablas de madera. La pareja se giró hacia él, sus sonrisas congeladas al notar su presencia. Vaya, vaya, dijo Alejandro, su voz un ronroneo suave y peligroso. ¿Interrumpo algo? Isabella se apartó de Leonardo, su rostro enrojecido, aunque Alejandro no pudo descifrar si era por la emoción del reencuentro o por la incomodidad de ser descubierta. Alejandro, este es Leonardo, un viejo amigo de la universidad. Leo, este es Alejandro de la Vega, mi socio. La palabra socio salió de sus labios con una ligera vacilación, como si no encajara del todo, y eso, extrañamente, complació a Alejandro. Extendió la mano hacia Leonardo, una formalidad que se sentía como un desafío. Su apretón fue firme, sus ojos fijos en los del otro hombre. Un placer, dijo Alejandro, aunque el sentimiento era todo lo contrario. Isabella no mencionó que esperaba compañía. Fue una sorpresa, dijo Leonardo, devolviendo el apretón con igual firmeza. Su sonrisa no flaqueó, pero sus ojos azules evaluaron a Alejandro con una inteligencia rápida. Estaba de paso y no pude resistir la oportunidad de ver a Bella. Ha pasado demasiado tiempo. Así que ustedes están reviviendo esta vieja gloria, señaló el hotel con la cabeza. No la estamos reviviendo, corrigió Alejandro, su mirada volviendo a Isabella, reclamándola con sus ojos. La estamos transformando. Un proyecto muy absorbente. Nos ocupa casi todo el tiempo, ¿no es así, Isabella? El subtexto era claro, nuestro tiempo, nuestro proyecto, nuestro mundo. Isabella se sintió atrapada en el fuego cruzado. Leo es fotógrafo, dijo, intentando desviar la atención. Viaja por todo el mundo. Ah, sí, fascinante, comentó Alejandro, aunque su tono sugería que lo encontraba trivial. Nosotros, por otro lado, estamos anclados aquí. Un compromiso de 1 año. Vivimos y trabajamos juntos, día y noche. La forma en que dijo día y noche estaba cargada de una intimidad insinuada que hizo que Isabella se sonrojara aún más. Era una mentira y una verdad al mismo tiempo. Compartían un edificio, sí, pero él lo hacía sonar como si compartieran una vida, o una cama. Leonardo pareció captar la indirecta. Su sonrisa se volvió un poco más forzada. Bueno, me encantaría ver lo que están haciendo. Y ponerme al día contigo, Bella. ¿Quizás cenamos esta noche? Conozco un pequeño lugar estupendo en el pueblo. Antes de que Isabella pudiera responder, Alejandro se adelantó. No es necesario. Doña Elena es la mejor cocinera de toda la costa. Insistimos en que te quedes a cenar con nosotros. Así podrás contarnos todo sobre tus viajes. La invitación sonó como una orden. Era una jugada de poder, una forma de mantener al enemigo cerca, en su terreno, donde él dictaba las reglas. Isabella le lanzó una mirada asesina, pero ya era demasiado tarde. Leonardo, siempre cortés, aceptó. Me encantaría. Gracias, Alejandro. La cena fue un ejercicio de guerra fría psicológica. Se sentaron en el gran comedor, una habitación que rara vez usaban, a la luz de las velas porque Alejandro insistió en que la ocasión no merecía. Leonardo, ajeno o decidiendo ignorar la tensión inicial, era un conversador encantador. Llenó el silencio con historias de sus viajes a Marruecos, de sesiones de fotos en los Alpes, y, para disgusto de Alejandro, de anécdotas de la universidad que protagonizaba con Isabella. Habló de noches de estudio hasta tarde, de un desastroso viaje de acampada, de la vez que Isabella había llenado su estudio de pintura con burbujas por accidente. Con cada historia, construía un muro de intimidad compartida que dejaba a Alejandro fuera.
Recuerdo esa vez que te convencí de posar para mí, dijo Leo, riendo. La serie, Alma de artista. Estabas cubierta de arcilla, con el pelo hecho un desastre, y nunca te he visto más hermosa. Una de esas fotos ganó un premio, ¿sabes? Leo, no lo cuentes, suplicó Isabella, riendo, pero a Alejandro no le pasó desapercibido el rubor de placer en sus mejillas. Él nunca la había visto así de relajada, así de despreocupada. La rabia que sentía era un veneno lento y caliente en sus venas. No podía competir con un pasado compartido. Pero podía dominar el presente. Cuando doña Elena entró para servir el plato principal, Alejandro se movió. Se inclinó hacia Isabella con el pretexto de pasarle el salero. «Estás preciosa esta noche», le susurró al oído, su aliento cálido rozando su piel. Su voz era tan baja que solo ella pudo oírla. «Ese color resalta el fuego en tus ojos». Isabella se sobresaltó, su mirada encontrando la de él. La intensidad en sus ojos oscuros la dejó sin aliento. Vio el deseo allí, sí, pero también algo más oscuro, más posesivo. A lo largo de la cena, continuó su sutil asalto. Su rodilla rozaba la de ella bajo la mesa. Cuando ella dejó caer la servilleta, ambos se agacharon a recogerla y sus manos se encontraron, los dedos de Alejandro entrelazándose con los de ella por un instante que se sintió eléctrico. Cuando Leonardo estaba describiendo un atardecer en Bali, Alejandro se centró en Isabella. «Ningún atardecer se compara con los que tenemos aquí, en nuestra playa», dijo, su voz resonando con un significado oculto. La palabra nuestra flotaba entre ellos. Después de la cena, Leonardo sugirió un paseo por el jardín. La luna estaba llena, iluminando el sendero con una luz plateada. Mientras caminaban, Leo se acercó a Isabella. «Ese socio tuyo, es intenso», dijo en voz baja. «¿Estás bien? Pareces un poco tensa». «Es complicado», admitió Isabella. «Tenemos personalidades muy diferentes». «Eso lo veo», dijo Leo, deteniéndose y girándose hacia ella. Tomó sus manos. Eran cálidas y familiares. «Solo quiero asegurarme de que estás feliz, Bella. Siempre has sido un espíritu libre. Este lugar, esta obligación, este hombre. No quiero que te apague». Detrás de ellos, Alejandro, que se había quedado rezagado a propósito para darles una falsa sensación de privacidad, observaba cada movimiento. Ver las manos de Leo en las de ella fue como una chispa en un barril de pólvora. Dio 2 pasos largos y se interpuso entre ellos, su cuerpo bloqueando a Leo de la vista de Isabella. «El jardín puede ser traicionero por la noche», dijo con una calma forzada, entregándole a Isabella un chal que había cogido de camino. «No querrás coger un resfriado». Sus dedos rozaron su nuca al colocarle el chal sobre los hombros, un gesto ostensiblemente protector que era, en realidad, una clara marca de territorio. Leonardo captó el mensaje. Dio un paso atrás, con una sonrisa tensa. «Bueno, creo que es hora de que me vaya. Ha sido una noche esclarecedora». Se despidió de Isabella con un rápido abrazo, prometiendo llamarla al día siguiente, y dirigió a Alejandro una última mirada indescifrable antes de marcharse. En cuanto el sonido de su coche se desvaneció, el silencio que quedó era pesado y cargado. «Vaya espectáculo, Alejandro», dijo Isabella finalmente, quitándose el chal como si le quemara. «¿Qué se supone que ha sido todo eso?» «Espectáculo», repitió él, acercándose a ella lentamente, como un tigre acechando a su presa. La luz de la luna esculpía sombras afiladas en su rostro, haciéndolo parecer peligroso y extrañamente atractivo. «Yo lo llamaría proteger mis intereses». «¿Tus intereses? ¿De qué estás hablando?» «De este hotel», dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Estaban fijos en los de ella, ardientes y furiosos. «De este proyecto. No podemos permitir distracciones. Especialmente de viejos amigos que te miran como si quisieran devorarte». «Estás loco», susurró ella, aunque su corazón latía con fuerza. Una parte de ella estaba furiosa por su arrogancia, pero otra, una parte traicionera y honesta, se sentía emocionada por sus celos. «Leo es mi amigo. No te toca como un amigo. No te mira como un amigo.
Estaba a solo unos centímetros de ella. Podía sentir el calor que irradiaba, ver el músculo de su mandíbula tensarse. No me gusta, Isabella. No me gusta la forma en que lo miras. No tienes derecho a decirme a quién puedo mirar o cómo, replicó ella, levantando la barbilla en un acto de desafío. Su valentía flaqueaba bajo la intensidad de su mirada. Tengo todo el derecho, gruñó, su voz era un murmullo profundo. Soy tu socio. Tú, carcelero, si quieres. Estamos atrapados juntos en esto. Y lo que tú haces, me afecta. Lo que yo hago, te afecta a ti. No de esta manera. Sí, de esta manera, insistió, y entonces sus manos subieron para acunar su rostro, sus pulgares acariciando sus pómulos. Su toque no era suave, era posesivo, desesperado. Dime que no lo sentiste, susurró. Dime que la tensión en esa mesa no era solo por el negocio. Dime que no te diste cuenta de que cada vez que él te hacía reír, yo quería borrarle esa sonrisa de la cara a golpes. La confesión brutal la dejó sin palabras. Alejandro. Contéstame, exigió él. Cuando te toco, su pulgar rozó su labio inferior, enviando una onda de choque a través de todo su cuerpo, ¿sientes lo mismo que cuando te toca él? Ella no podía mentir. No con él mirándola así, como si pudiera ver directamente en su alma. Sacudió la cabeza lentamente. No. Lo sabía, exclamó él con una satisfacción oscura. Y entonces la besó. No fue como el beso tierno y exploratorio junto al fuego. Fue un beso de conquista, un beso que pretendía borrar el recuerdo de cualquier otro hombre. Fue desesperado, hambriento, furioso y, bajo todo eso, increíblemente apasionado. Reclamó su boca con una posesividad que debería haberla asustado, pero en cambio, la encendió. Sus brazos rodearon su cuello, y ella lo devolvió con la misma ferocidad, canalizando toda la frustración, la confusión y el deseo acumulado de las últimas semanas. Cuando se separaron, jadeando, él apoyó su frente contra la de ella. Eres mía, Isabella, susurró contra sus labios, no como una pregunta, sino como una declaración. Mientras estemos aquí, eres mía. Y en ese momento, bajo la luna llena, en el jardín que tanto amaba, Isabella no encontró la fuerza ni el deseo de contradecirle. Se había desatado una guerra, y ella estaba justo en el centro. La llegada de Leo alteró por completo la dinámica del hotel. Decidió quedarse en Puerto Coral por unas semanas, alquilando un pequeño bungalow cerca de la playa, con el pretexto de que necesitaba inspiración costera para un nuevo proyecto. Pero ambos, Isabella y Alejandro, sabían la verdadera razón. Isabella se convirtió en una presencia constante. Aparecía por las mañanas con café y pasteles del pueblo, interrumpiendo sus reuniones de planificación. La invitaba a almorzar, llevándosela por horas y dejando a Alejandro furioso, revisando planos y hablando solo. Por las tardes, la convencía para dar paseos por la playa, sus risas flotando en la brisa y llegando hasta la ventana de la oficina donde Alejandro intentaba trabajar. Alejandro luchaba contra sus celos con la única arma que conocía, el trabajo. Se volvió aún más exigente, más enfocado. Programó reuniones a primera hora de la mañana y a última de la noche, forzando a Isabella a estar con él. Inventó crisis que solo ella podía ayudar a resolver. Isabella, el proveedor de baldosas ha enviado el tono de terracota equivocado. Necesito que vengas a la bodega conmigo ahora mismo para verificarlo. Isabella, no entiendo las notas de tu abuelo sobre el sistema de riego del jardín. Tenemos que revisarlas juntos, línea por línea. Ella se sentía como si la estuvieran partiendo en dos. Con Leo, todo era fácil y ligero. Se sentía como la Isabella de antes, la estudiante de arte despreocupada. Se reían, recordaban, soñaban. Leo hablaba de un futuro en el que ella podría volver a pintar, quizás abrir una pequeña galería, viajar con él. Era un futuro cómodo, seguro y feliz. Con Alejandro, todo era intenso y complicado. Cada conversación era una negociación, cada mirada un desafío. Pero bajo esa fricción constante, había una corriente de pasión que la hacía sentir más viva que nunca. Él no hablaba de un futuro fácil,
Hablaba de construir un legado, de superar obstáculos, de la satisfacción del trabajo duro. Y cuando la miraba, no veía a la chica despreocupada que Leo recordaba. Veía a la mujer en la que se había convertido, fuerte, capaz y, a sus ojos, irresistible. Un día, una crisis real golpeó. Una tubería principal, una de las más antiguas del hotel, reventó en el ala oeste, inundando dos de las habitaciones que acababan de ser renovadas. Javier estaba superado, el agua brotaba sin control, y el único fontanero del pueblo no contestaba el teléfono. El caos era total. Necesitamos cubos, más toallas, gritaba Isabella, tratando de salvar los nuevos suelos de madera. Alejandro, arremangado y empapado, tomó el control. Olvida los cubos, es inútil. Y Javier, cierra la llave de paso principal. Isabella, llama a los pueblos vecinos, busca un servicio de emergencias 24 horas, no me importa lo que cueste. Justo en ese momento, apareció Leo en la puerta, con una cesta de picnic en la mano. Bella. Pensé que podríamos escaparnos a la cascada para almorzar. Se detuvo en seco al ver la escena. Dios mío, ¿qué ha pasado? Alejandro se giró, su rostro era una máscara de furia contenida. ¿No lo ves? Estamos un poco ocupados gestionando una propiedad, algo que requiere más que hacer fotos bonitas. Oye, solo intentaba ayudar, dijo Leo, levantando las manos. ¿Necesitan ayuda? Puedo. Lo que necesitamos es que no estorbes, espetó Alejandro. Isabella tiene que hacer llamadas. Vete. No le hables así, Alejandro, intervino Isabella, su lealtad dividida. Solo quiere ayudar. Entonces que coja un cubo y deje de hablar, gruñó Alejandro, volviendo a la habitación inundada. Leo miró a Isabella, herido. Quizás tiene razón. Te llamaré más tarde, ¿de acuerdo? Y se fue. La tensión que dejó atrás era más palpable que el agua en el suelo. Isabella, furiosa, se enfrentó a Alejandro. No tenías ningún derecho a tratarlo así. No tengo tiempo para tus dramas románticos, Isabella. Nuestro hotel se está inundando. Nuestro futuro se está yendo por el desagüe. ¿Dónde están tus prioridades? Y mi prioridad es no convertirme en una persona fría y cruel como tú, gritó ella, las lágrimas de frustración mezclándose con las gotas de agua en su cara. Por un segundo, él pareció herido. La palabra cruel pareció golpearlo. Pero se recompuso rápidamente. Guarda tus juicios para cuando hayamos salvado este lugar. Ahora, ¿hiciste esas llamadas o estabas demasiado ocupada defendiendo a tu novio? La palabra novio la golpeó. Se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más, sacando su teléfono y marcando con dedos temblorosos. Pasaron las siguientes 8 horas trabajando codo con codo en un silencio gélido. Encontraron un fontanero, evaluaron los daños, empezaron el largo proceso de secar y reparar. Estaban agotados, sucios y emocionalmente destrozados. Esa noche, Isabella estaba en su habitación, demasiado cansada para dormir. Escuchó un suave golpe en su puerta. Adelante. Alejandro entró. Se había duchado y cambiado, pero aún parecía exhausto. Llevaba 2 tazas en las manos. Doña Elena preparó té de manzanilla. Dijo que nos ayudaría a calmarnos. Dejó una taza en su mesita de noche. El gesto de paz la sorprendió. Gracias. Él no se fue. Se quedó de pie, junto a la puerta, pareciendo incómodo. Escucha, dijo finalmente. Sobre lo de hoy. Fui un idiota. No debería haberle hablado así a tu amigo. Y no debería haberte hablado así a ti. La disculpa era tan inesperada que Isabella no supo qué decir. Estabas bajo presión, dijo finalmente. No es excusa, replicó él. La verdad es que, no puedo pensar con claridad cuando él está cerca. Y eso me enfurece. Se acercó a la cama, sentándose en el borde. El colchón se hundió bajo su peso. Me vuelve loco verte reír con él, escucharlo hablar de vuestro pasado. Siento como si estuviera invadiendo algo que es nuestro. ¿Y qué es nuestro, Alejandro?, preguntó ella en voz baja.
¿Una herencia forzada? ¿Un hotel en ruinas? Es más que eso y lo sabes, dijo él, su voz intensa. Tomó su mano. Es esto. Trabajar juntos hasta el agotamiento para salvar algo. Pelear por el color de la pintura. Besarnos bajo la lluvia. El recuerdo de su beso en el jardín flotó entre ellos. Él se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. Sé que soy difícil. Sé que no soy fácil, como él. No sé hablar de arte ni contar historias de viajes exóticos. Sé de balances, de estrategias, de construir cosas desde cero. Pero estoy tratando de construir algo contigo aquí, Isabella. Algo real. Sus palabras eran la confesión más vulnerable que le había hecho nunca. Estaba bajando su armadura, mostrándole al hombre que había dentro. Tengo miedo, Alejandro, admitió ella, su voz temblorosa. Él. Leo representa una vida sencilla. Tú lo complicas todo. Las cosas que valen la pena siempre son complicadas, susurró él. Se inclinó y la besó suavemente, un beso que no tenía nada de la furia de la noche anterior. Era un beso de ternura, una pregunta silenciosa. Ella respondió, abriéndose a él, permitiendo que la ternura la envolviera. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado, pero esta vez estaba impregnado de emoción, de entendimiento. Sus manos se movieron de su rostro a sus hombros, bajando por su espalda, atrayéndola más cerca hasta que no hubo espacio entre ellos. Él la empujó suavemente hacia atrás sobre la cama, sin romper nunca el beso. Se cernió sobre ella, su cuerpo pesado y reconfortante. Podía sentir el latido de su corazón contra el de ella, o tal vez era solo el suyo, latiendo con una fuerza que amenazaba con romperle las costillas. Dime que lo aleje, susurró él contra sus labios. Dime que quieres esto. Que me quieres a mí. Y él no volverá a pisar este hotel. Era un ultimátum, envuelto en una caricia. Le estaba pidiendo que eligiera. En ese momento, con su cuerpo presionando el de ella, su boca explorando la suya, el mundo exterior, con sus decisiones fáciles y sus pasados cómodos, se desvaneció. Solo existía él, la pasión que despertaba en ella, la promesa de algo real y complicado y que valía la pena. Quédate, susurró ella. Solo, quédate conmigo esta noche. Fue la única respuesta que pudo darle, la única que importaba en ese momento. Y él se quedó. Los días que siguieron fueron un sueño brumoso y feliz. La decisión no había sido verbalizada, pero estaba implícita. Isabella se distanció de Leo, con amables pero firmes excusas. Y el espacio que él dejó, Alejandro lo llenó por completo. Trabajaban juntos durante el día, sus manos rozándose sobre los planos, sus hombros tocándose mientras inspeccionaban las obras. Y por la noche, se encontraban, a veces en su habitación, a veces en la de ella, a veces en la playa desierta bajo las estrellas. Descubrieron una intimidad que iba más allá de lo físico. Le habló de su infancia solitaria, de la presión de llevar el apellido de la Vega, del anhelo constante por la aprobación de un padre que siempre estaba demasiado ocupado. Ella le habló de su propia soledad después de la muerte de sus padres, de cómo don Fernando y el hotel la habían salvado. Encontraron en el otro un refugio, un alma gemela que entendía la carga de las expectativas y la soledad del éxito. Eran dos islas que finalmente habían encontrado un archipiélago. Un sábado por la tarde, después de una semana particularmente agotadora, Alejandro la sorprendió. Ponte algo bonito. Tenemos una cita. Una cita, dijo ella, riendo. Apenas hemos salido del terreno del hotel en meses. Exactamente. Esta noche, no somos socios. No somos los renovadores del Faro del Mar. Somos solo Alejandro e Isabella. La llevó a un restaurante escondido en lo alto de un acantilado, con vistas a toda la bahía de Puerto Coral. Era elegante y romántico. Hablaron, no del hotel, sino de sus sueños. De sus miedos. De su música favorita y de los libros que habían cambiado sus vidas. Se sintió como una primera cita, llena de descubrimientos y la emoción de lo nuevo, a pesar de que ya compartían el secreto más íntimo de todos.
Mientras caminaban de vuelta al coche por el sendero iluminado por farolillos, Alejandro se detuvo. Tomó sus manos y la miró, sus ojos serios a la luz de la luna. Sé que la cláusula nos obliga a estar aquí por un año, dijo, su voz profunda. Pero quiero que sepas que, para mí, esto ha dejado de ser una obligación. Estar aquí contigo, se ha convertido en el único lugar donde quiero estar. Después del año, Isabella, quiero esto. Te quiero a ti. El corazón de Isabella se detuvo. Esto era más de lo que jamás había soñado. Él estaba hablando del futuro. De un futuro juntos. Alejandro, comenzó, las palabras atascadas en su garganta por la emoción. Antes de que pudiera terminar, una figura salió de las sombras. Leonardo. Su rostro no era el del amigo encantador y despreocupado. Estaba pálido, y en su mano sostenía una carpeta. Bella, necesito hablar contigo. Es urgente. Leo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo nos encontraste?, preguntó Isabella, confundida. Te he estado llamando. Te he estado buscando, dijo, su mirada pasando de ella a Alejandro con hostilidad. Necesitaba advertirte. ¿Advertirme? ¿De qué?, intervino Alejandro, poniéndose protectoramente frente a Isabella. Leo ignoró a Alejandro, sus ojos fijos en Isabella. De él. De sus verdaderos planes para el hotel. Abrió la carpeta. Dentro había una serie de correos electrónicos impresos y documentos de diseño arquitectónico. Eran mucho más detallados y modernos que los que Alejandro le había mostrado a ella. Y llevaban el sello de una gran corporación hotelera. He estado haciendo algunas preguntas, dijo Leo, su voz tensa. Un amigo mío trabaja en bienes raíces de lujo. Tu socio, Alejandro de la Vega, no solo está renovando este hotel. Ha estado en negociaciones durante meses para venderlo. No a cualquier persona. A un conglomerado internacional que planea demolerlo todo y construir un resort de lujo de 500 habitaciones. Estos, dijo, sacudiendo los papeles, son los planos. El acuerdo se cerrará el día después de que finalice vuestro año obligatorio. Isabella miró los papeles. Vio el logo corporativo. Vio los diseños fríos y genéricos que borraban por completo cualquier rastro del faro del mar. Luego miró a Alejandro. A su Alejandro. El hombre que le había hablado de construir algo real juntos. El hombre que acababa de decirle que quería un futuro con ella. ¿Es esto cierto?, susurró, su voz rota, cada sílaba un pedazo de su corazón rompiéndose. Alejandro estaba pálido, su rostro una máscara de shock e incredulidad. Miró los papeles, luego a Leo, y finalmente a ella. Abrió la boca para hablar, para negar, para explicar. Pero por primera vez desde que lo conoció, Alejandro de la Vega se quedó completamente sin palabras. La acusación flotaba en el aire entre ellos, tan devastadora como la inundación, tan fría como la cena con Leo, y amenazaba con destruir el frágil y hermoso mundo que acababan de empezar a construir. Un silencio pesado y denso cayó sobre ellos, más opresivo que la húmeda noche costera. El sonido de los grillos y las olas rompiendo a lo lejos parecían amplificarse, llenando el vacío dejado por la devastadora acusación de Leonardo. Isabella sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera desmoronado, dejándola en caída libre. Su mirada estaba clavada en Alejandro, suplicando en silencio que negara todo, que se riera de la absurda idea, que arrancara esos papeles de las manos de Leo y los hiciera trizas. Pero él no hizo nada de eso. La expresión de Alejandro era una mezcla ilegible de conmoción, ira y algo que parecía, culpa. La sangre había desaparecido de su rostro, dejándolo pálido bajo la luz de la luna. Alejandro, mírame, susurró Isabella, su voz temblando tanto que apenas era reconocible. Dime que es mentira. Dime que tu amigo está equivocado, Leo. Se volvió hacia Leonardo, buscando un salvavidas, pero la expresión sombría y segura de su amigo le ofreció cero consuelo. No está equivocado, Bella, dijo Leonardo suavemente, con una tristeza genuina en su voz. He verificado cada detalle. Los correos electrónicos son entre Alejandro y los directivos de Prestige Horizons. Llevan meses planeándolo,
incluso antes de que el año de prueba comenzara. El depósito de garantía ya está en una cuenta de depósito en garantía. Cada palabra era un nuevo martillazo en el ataúd de la confianza que Isabella había depositado en Alejandro. Isabella, escúchame, dijo Alejandro finalmente, su voz era un áspero susurro. Dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió instintivamente, como si su cercanía le quemara. El gesto lo detuvo en seco, y el dolor que cruzó su rostro fue tan agudo que por un segundo, casi la hizo dudar. No es lo que parece. Es complicado. Complicado, repitió ella, y su susurro tembloroso fue reemplazado por una risa frágil y rota. ¿Qué parte es complicada, Alejandro? ¿La parte en la que me mentiste todos los días? ¿O la parte en la que me hacías creer que estabas salvando el legado de tu abuelo cuando en realidad estabas preparando su demolición? O quizás, su voz se quebró, la parte en la que me decías que querías un futuro conmigo era parte del plan para mantenerme dócil y cooperativa. No. Nunca, exclamó él, y esta vez hubo fuego en su voz. Eso nunca fue parte de ningún plan. Lo que siento por ti, lo que hemos construido en estas semanas, es lo único real en todo esto. No te atrevas a hablar de real, como escupió ella, las lágrimas que había estado conteniendo ahora corrían libremente por sus mejillas, calientes y amargas. Nada de esto ha sido real. Ha sido una transacción de negocios para ti, desde el principio. Yo solo era un obstáculo que tenías que gestionar. Una cláusula en un contrato. Miró a Leonardo, cuyo rostro reflejaba su propio dolor. Luego miró los documentos en su mano, los diseños fríos y corporativos que representaban la aniquilación de todo lo que amaba. Finalmente, sus ojos volvieron a Alejandro, llenos de una furia gélida. Quería luchar contigo. Quería defender el alma de este lugar. Pero todo el tiempo, el enemigo, el verdadero destructor, no eran los balances ni las deudas. Eras tú. Se giró y comenzó a caminar, a tropezar casi, por el sendero de vuelta al hotel, su refugio, que ahora se sentía como una casa de mentiras. Isabella, espera. Déjame explicarte, le gritó Alejandro, empezando a seguirla. Pero Leonardo se interpuso. Déjala en paz, de la Vega. Ya has hecho suficiente daño. Por un momento, pareció que Alejandro iba a apartar a Leonardo a la fuerza. Sus puños se cerraron, los músculos de su mandíbula se tensaron hasta el punto de la ruptura. La violencia vibraba a su alrededor. Pero entonces, sus hombros se hundieron en la derrota. Vio a Isabella desaparecer en la oscuridad, llevándose consigo la única cosa buena que había encontrado en medio de su red de engaños. Se quedó allí, impotente, mientras el hombre que lo había expuesto se quedaba para consolar a la mujer que acababa de romper. El hotel nunca se había sentido tan grande ni tan vacío como cuando Isabella regresó. Cada pasillo, cada habitación, cada mueble recién restaurado ahora parecía una burla. El trabajo que habían hecho juntos, la pasión y el sudor que habían invertido, ahora estaban contaminados, reducidos a meros preparativos para una venta multimillonaria. Entró en la biblioteca, el lugar de su primer beso, y un sollozo seco se escapó de su garganta. Todo había sido una mentira. Su ternura, su vulnerabilidad, sus confesiones nocturnas. ¿Eran solo parte de la actuación? Se dejó caer en uno de los viejos sofás, el mismo en el que don Fernando solía leerle cuentos, y lloró. Lloró por la traición, por su propia estupidez, por la pérdida de no solo un amor, sino también la última esperanza de salvar su hogar. A la mañana siguiente, Isabella no bajó de su habitación. Doña Elena, al encontrarla con los ojos hinchados y una fiebre de agotamiento emocional, asumió el papel de madre protectora. Ese hombre tiburón, sabía que no era de fiar, murmuraba mientras le preparaba una sopa. Tú quédate aquí, mi niña. Nadie te va a molestar. Alejandro intentó verla. Tocó su puerta 1, 2, 3 veces. Isabella, por favor. Necesitamos hablar. Solo 5 minutos. Ella permaneció en silencio, acurrucada bajo las sábanas, escuchando sus súplicas con el corazón hecho añicos. No podía enfrentarse a él. No podía soportar oír más mentiras.
Los días que siguieron fueron una tortura. La vibrante energía del hotel en renovación se desvaneció, reemplazada por un silencio sombrío. Los trabajadores, sintiendo la tensión, hablaban en susurros. Isabella evitaba a Alejandro a toda costa. Cambió sus horarios, comía en su habitación, se comunicaba con él solo a través de notas concisas dejadas en el mostrador de recepción. El electricista necesita su aprobación para el cableado del ala este. El pago al proveedor de madera vence mañana. Firmado, y R. Alejandro estaba desquiciado. El proyecto, su vida cuidadosamente controlada, se estaba desmoronando a su alrededor. Se sumergió en el trabajo, intentando demostrar con acciones lo que no podía explicar con palabras, pero todo se sentía hueco sin ella a su lado. El hotel sin su pasión era solo un edificio. Leonardo, por otro lado, se convirtió en una presencia constante y tranquilizadora. No la presionaba. Simplemente estaba allí. Le traía comida, se sentaba con ella en silencio en el porche, la llevaba a largos paseos por playas lejanas donde el nombre de Alejandro no podía alcanzarlos. Él era seguro. Era amable. Era todo lo que Alejandro no era. Una tarde, mientras estaban sentados en la arena viendo el atardecer, Leonardo le tomó la mano. Vuelve a la ciudad conmigo, Bella. No tienes que seguir con esta farsa. Ya tienes las pruebas. Puedes llevarlo a los tribunales, impugnar la venta. Puedes liberarte. No es tan simple, Leo, dijo ella, su voz apagada. La cláusula. Si abandono, lo pierdo todo de todas formas. Él se quedaría con el 100%. Pero lucharías. Lucharías por el legado de tu padrino en lugar de ayudar al hombre que lo está destruyendo. Yo estaré contigo, Bella. En cada paso del camino. La oferta era tentadora. Escapar, dejar atrás el dolor, el recordatorio constante de la traición. Empezar de nuevo. Pero algo la detenía. Abandonar el hotel, incluso a Alejandro, se sentía como una rendición. Era rendirse ante su engaño, rendirse a la corporación sin rostro. Se sentía como traicionar a don Fernando de una manera diferente. Mientras tanto, Alejandro se hundía cada vez más en su propia miseria. Se dio cuenta, con una claridad brutal, de que el acuerdo con Prestige Horizons, que alguna vez había parecido un golpe maestro de los negocios, se había convertido en su propia perdición. El éxito ya no le sabía a nada. El pensamiento de la ganancia millonaria le revolvía el estómago. Lo que quería no era el dinero ni el resort. Lo que quería era el brillo de la pintura en la mejilla de Isabella, el sonido de su risa mientras discutían sobre flores, la sensación de su cuerpo junto al suyo en la oscuridad. Había cometido un error catastrófico, pero no el que Isabella pensaba. Su error no fue mentirle. Su error fue pensar que podía manejar ese negocio sin que sus sentimientos se interpusieran. Una noche, incapaz de soportar más el silencio y la distancia, la esperó en el vestíbulo. Sabía que ella bajaba tarde por la noche para comprobar que todo estaba cerrado, un hábito que había heredado de su padrino. Cuando ella entró, la débil luz de la lámpara del mostrador proyectaba largas sombras. Al verlo, se detuvo, su cuerpo tenso y listo para huir. Por favor, dijo él, su voz quebrada. No te vayas. No te pediré que me perdones. No te pediré que entiendas. Solo te pido que me escuches. La verdad. Toda. Ella dudó. Su corazón le gritaba que corriera, que se protegiera. Pero sus ojos oscuros, generalmente tan seguros y arrogantes, ahora estaban llenos de un dolor y un arrepentimiento tan profundos que la desarmaron. Era la misma vulnerabilidad que había vislumbrado junto al fuego. A regañadientes, asintió y se sentó en uno de los sofás, cruzando los brazos sobre el pecho como una armadura. Tienes 5 minutos. Él tomó una respiración profunda, como un hombre a punto de saltar al vacío. Tu amigo tenía razón. Existe un acuerdo con Prestige Horizons. Lo negocié antes de que el año de prueba comenzara. Pero tienes que entender por qué. Hizo una pausa, buscando las palabras. Cuando mi abuelo murió, lo único que sentí fue rabia.
Rabia porque había pasado más tiempo cuidando este hotel que a su propia familia, a mí. Cuando leí el testamento, lo vi como su último insulto, atándome al lugar que yo culpaba de habérmelo robado. Venderlo, demolerlo, era mi forma de vengarme. Era un negocio, sí, pero también era, personal. Isabella lo escuchaba, su rostro inexpresivo, aunque su corazón se encogía con cada palabra. Veía al niño solitario detrás del hombre despiadado. Mi plan era simple. Hacer lo mínimo indispensable para cumplir la cláusula, renovar de la forma más barata posible, y luego cobrar y nunca mirar atrás. Pero entonces... Sus ojos se clavaron en los de ella, entonces apareciste tú. Se levantó y comenzó a caminar, demasiado agitado para quedarse quieto. Tú y tu estúpida pasión por la historia. Tu lealtad a los empleados. Tu amor por cada tabla de madera podrida de este lugar. Luchaste contra mí en cada paso, y poco a poco, empezaste a hacerme ver lo que yo me negaba a ver. Empecé a ver a mi abuelo a través de tus ojos. Empecé a ver este hotel, no como un edificio, sino como un hogar. Se detuvo frente a ella, su expresión desesperada. Y luego, me enamoré de ti, Isabella. Con cada discusión, con cada compromiso, con cada mirada, me estaba enamorando de ti. El plan de Prestige Horizons se convirtió en una soga alrededor de mi cuello. Quería cancelarlo, pero los contratos eran férreos, las penalizaciones astronómicas. Habría arruinado mi empresa y, peor aún, nos habría dejado sin los fondos para terminar la renovación. Habríamos perdido el hotel de todas formas. La verdad era mucho más complicada y dolorosa de lo que ella había imaginado. No era un villano de dibujos animados, motivado solo por la codicia. Era un hombre herido y conflictivo, atrapado en una red que él mismo había tejido. ¿Y la noche de la cita? Cuando me dijiste que querías un futuro, preguntó ella, su voz apenas un hilo. Esa fue la noche en que me di cuenta de que preferiría estar arruinado y en la bancarrota contigo, que ser millonario sin ti. Iba a decírtelo todo. Sobre Prestige Horizons, sobre mi estúpido plan de venganza. Iba a rogarte que me ayudaras a encontrar una salida. Pero entonces apareció él, y lo perdiste todo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Alejandro ahora, sin disimulo. El arrogante CEO había desaparecido, dejando solo a un hombre destrozado. Isabella sintió que sus propias defensas se resquebrajaban. El dolor y la traición seguían ahí, pero ahora estaban mezclados con una nueva emoción, la compasión. Comprendió la profundidad de su tormento. Él estaba tan atrapado como ella, pero por sus propias acciones. El silencio se prolongó. Isabella no sabía qué decir, qué sentir. Él no le había pedido perdón, solo comprensión. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente, su tono no era de acusación, sino de genuina curiosidad. Él sacudió la cabeza, pasándose una mano por el cabello. No lo sé. El plazo para retirarse del acuerdo sin incurrir en la peor de las penalizaciones expira en 2 semanas. Si lo hago, Prestige Horizons probablemente me demandará, mi reputación en el mundo de los negocios quedará destrozada, y usaremos casi todo el capital del hotel en abogados y penalizaciones. La renovación se detendrá. Corremos el riesgo de no cumplir la cláusula de rentabilidad al final del año y perderlo todo a manos de la fundación benéfica. Y si no te retiras, continuó ella, lo vendes, cobras millones, y este lugar se convierte en un aparcamiento de lujo. Exacto, dijo él en voz baja. Perdición si lo hago, perdición si no lo hago. Miró a su alrededor, al vestíbulo a medio renovar, un símbolo de su estado de limbo. Pero la verdadera perdición, para mí, ya ha sucedido. Te he perdido a ti. Y con esas palabras, el último muro alrededor del corazón de Isabella se derrumbó. Lo vio claramente, 2 personas imperfectas, heridas, unidas por la voluntad de un hombre muerto y atrapadas por las consecuencias de sus propias elecciones. Justo entonces, la puerta principal se abrió. Era Javier, el hombre de mantenimiento, con una expresión de pánico en su rostro. Señor Alejandro, señorita Isabella. Hay problemas. Es en el muelle.
Una de las viejas vigas de soporte, con la última tormenta y la marea alta, se ha derrumbado. Parte del restaurante del muelle se está hundiendo en el mar. Sin una palabra, Alejandro e Isabella intercambiaron una mirada. Toda la angustia personal, toda la traición y las explicaciones fueron barridas por la urgencia del momento. Se pusieron de pie simultáneamente. Su hogar, el único terreno común que les quedaba, estaba literalmente derrumbándose. Salieron corriendo hacia la noche, lado a lado, unidos de nuevo, no por el amor o la confianza, sino por una crisis compartida y el instinto abrumador de salvar lo único que a ambos realmente les importaba. La escena en el muelle era caótica. Bajo la luz de las potentes linternas, vieron la magnitud del desastre. Una de las vigas principales que sostenía el pintoresco restaurante sobre el agua, famoso por sus atardeceres, se había partido limpiamente. La esquina del edificio se había hundido, y el sonido de la madera crujiendo y astillándose bajo la presión era aterrador. Si cedía por completo, arrastraría toda la estructura al mar. «Tenemos que asegurar el resto de la estructura», gritó Alejandro por encima del estruendo de las olas. «Y Javier, busca todas las cuerdas y cadenas que puedas encontrar. Vamos a intentar anclarlo a los pilares de hormigón del muelle principal». El viejo instinto de mando se apoderó de él, pero esta vez, Isabella estaba a su lado, no como una subordinada, sino como una igual. «No aguantará solo con cuerdas», gritó ella. «Necesitamos un contrapeso. Hay vigas de acero de repuesto de la construcción en el almacén. Son pesadas, si podemos llevarlas hasta aquí». Durante las siguientes horas, trabajaron como una unidad perfectamente sincronizada. No hubo discusiones ni recriminaciones, solo acción. Organizaron a los pocos empleados y a algunos vecinos que acudieron a ayudar, movidos por una coreografía de urgencia. Alejandro usó su fuerza y su pensamiento estratégico para dirigir la operación de rescate, mientras Isabella usaba su conocimiento íntimo de la propiedad y sus rincones para encontrar materiales y soluciones ingeniosas. En un momento, mientras ambos luchaban por pasar una pesada cadena alrededor de un pilar resbaladizo, sus manos se tocaron. Ambos se detuvieron por una fracción de segundo. El contacto era el mismo que habían compartido en momentos de pasión, pero ahora estaba impregnado de un nuevo significado. Era el toque de dos soldados en una trinchera, un reconocimiento de su interdependencia. Finalmente, al amanecer, con los músculos doloridos y los cuerpos empapados, la estructura quedó asegurada temporalmente. Estaba destrozada, pero no perdida. Estaban sentados en el muelle, viendo salir el sol sobre el mar, un sol que pintaba de esperanza el cielo. El desastre físico del muelle pareció haber purgado parte del desastre emocional entre ellos. «Tu abuelo construyó ese restaurante con sus propias manos», dijo Isabella en voz baja, mirando la estructura dañada. «Me contó cómo colocó cada tabla. Y nosotros lo salvaremos», dijo Alejandro con una determinación tranquila. Se giró hacia ella, sus rostros sucios y cansados. «Vamos a salvarlo todo, Isabella. El hotel. Y si me dejas, a nosotros». Ella lo miró. Vio al hombre que se había deshecho en la biblioteca la noche anterior, y vio al líder que acababa de salvar una parte vital de su hogar. Y vio la posibilidad, remota y aterradora, de un camino a seguir. «La cláusula del testamento de tu abuelo», dijo ella lentamente, su mente trabajando a toda velocidad, juntando las piezas del rompecabezas. «Decía que teníamos que hacer el hotel rentable». «Sí», respondió él, sin entender a dónde quería llegar. «Prestige Horizons», continuó ella, la idea tomando forma en su mente. «Su oferta. El contrato». Una chispa de comprensión apareció en los ojos de Alejandro. «No podemos vender. Pero la oferta, una oferta de compra formal de una corporación de ese tamaño, es una prueba irrefutable del valor y el potencial de rentabilidad del hotel. Mucho más fuerte que cualquier libro de cuentas que pudiéramos presentar». El sol de la mañana iluminó su rostro mientras se volvía hacia él, y por primera vez en semanas, había una luz de esperanza en sus ojos. «No tienes que retirarte del acuerdo, Alejandro. Y no tienes que vender». Su cerebro, el cerebro del brillante negociador, se encendió, conectando con su idea, llevándola más allá.
Podemos usar la oferta como nuestra arma principal contra ellos. Podemos llevarla a los albaceas al final del año como prueba de que hemos cumplido y superado la cláusula. Y luego, podemos rechazarla. Podemos usar las cláusulas de salida, aceptar las penalizaciones menores por rechazo después del cumplimiento, porque ya no estaremos bajo la amenaza del testamento. Significaría renunciar a millones, dijo ella, poniéndolo a prueba, necesitando oírlo. Él no dudó ni un segundo. Significaría quedarnos con esto, dijo él, haciendo un gesto hacia el hotel, el sol naciente, el mar. Su mirada se posó en ella. Y contigo. He descubierto, de la manera más difícil posible, que hay cosas que el dinero no puede comprar. Era una apuesta enorme. Arriesgada. Podrían perderlo todo. Pero de repente, parecía la única opción posible. Era una tercera vía, una que no era ni rendición ni traición. Era una lucha. Y en ese amanecer, rodeados por los restos de un desastre y el amanecer de una nueva posibilidad, Isabella supo que estaba lista para luchar de nuevo. Pero esta vez, no sería contra él, sino a su lado. El camino por delante estaba lejos de ser fácil. El muelle necesitaría reparaciones masivas, Prestige Horizons no renunciaría sin luchar, y la herida entre ellos, aunque ya no sangraba, necesitaría tiempo y esfuerzo para cicatrizar. Pero por primera vez, tenían un plan. Un plan, nuestro. Y eso, se dio cuenta Isabella, era un cimiento mucho más fuerte que cualquier viga de madera o de acero. Era un cimiento construido sobre la ruina, pero con la vista puesta en un futuro compartido. El amanecer después del colapso del muelle se sintió como el primer día de una nueva era. La destrucción física parecía haber servido como una purga para el veneno emocional que había infectado su relación. Había un nuevo plan, una estrategia arriesgada forjada en la desesperación, pero era un plan que los unía contra un enemigo común, no entre sí. Y ese simple cambio lo significaba todo. El primer paso fue el más difícil. Alejandro, con Isabella sentada a su lado en la oficina por primera vez en semanas, llamó a los ejecutivos de Prestige Horizons. La conversación fue tensa, llena de amenazas veladas por parte de la corporación y de una calma de acero por parte de Alejandro. No se retiró del acuerdo. En cambio, informó que seguirían adelante según lo estipulado, utilizando una retórica corporativa experta para asegurarles que su debida diligencia continuaría hasta el final del plazo obligatorio. Citando la cláusula testamentaria como un tecnicismo inamovible. Era un juego peligroso. Les estaba haciendo creer que la venta todavía estaba en curso, apostando todo a la confrontación final en varios meses. Después de colgar, el alivio en la oficina era palpable. No les ha gustado, dijo Alejandro, frotándose la cara con cansancio. ¿Sospechan algo? Que sospechen, replicó Isabella, su voz firme. Todo lo que necesitamos es su oferta por escrito sobre la mesa cuando hablemos con el señor Ramírez. La ley está de nuestro lado. Con ese primer obstáculo superado, se volcaron en el trabajo con una energía renovada y una colaboración que superaba incluso sus mejores momentos anteriores. El desastre del muelle, aunque un golpe financiero, se convirtió en una bendición inesperada. Galvanizó a la comunidad. Cuando se supo que los nuevos dueños estaban luchando por salvar el histórico restaurante del muelle en lugar de simplemente demolerlo, la gente de Puerto Coral se unió a ellos. Los pescadores ofrecieron sus conocimientos sobre las mareas y las corrientes para ayudar en la reconstrucción, los carpinteros locales trabajaron horas extra a precios reducidos. E incluso doña Elena organizó a un grupo de mujeres para llevar comida y café a los trabajadores todos los días. El Faro del Mar dejó de ser el proyecto aislado de dos herederos y se convirtió en el corazón del pueblo. En medio del caos de la reconstrucción, Isabella y Alejandro encontraron su camino de regreso el uno al otro. Sus interacciones ya no estaban cargadas de tensión romántica oculta o de amarga traición. Fueron reemplazadas por una confianza ganada con esfuerzo y una profunda admiración mutua. Él admiraba su resistencia y su capacidad innata para conectar con la gente, ella admiraba su mente brillante y la forma en que ahora canalizaba su implacable impulso, no para obtener ganancias, sino para salvar su hogar.
Una noche, estaban trabajando hasta tarde en el muelle dañado, supervisando la instalación de nuevas vigas de soporte de acero bajo luces industriales. Estaban agotados, cubiertos de polvo y olían a serrín y agua salada. «Sabes», dijo Isabella, mirando la intrincada estructura que se estaba formando, «si mi padrino pudiera ver esto, estaría tan orgulloso». «Estaría orgulloso de ti», corrigió Alejandro suavemente. «Nunca te rendiste con este lugar». «Tampoco tú», replicó ella, volviéndose para mirarlo. La dura luz de trabajo suavizaba las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. «Podrías haberte ido. Podrías haber cobrado y haberte marchado». Él dio un paso más cerca. «Me he dado cuenta de que, cobrar, no siempre significa dinero. Yo estoy, cobrando, algo mucho más valioso aquí». Extendió la mano, no para tocarla, sino para quitarle una astilla de la mejilla. El gesto fue tierno, íntimo, y habló de un cuidado que trascendía las palabras. En ese momento, en medio del ruido de las herramientas y el olor del mar, la curación entre ellos se sintió completa. Ya no había dudas ni secretos. Solo un profundo y arraigado afecto. El amor que había sido un fuego artificial, explosivo y peligroso, se había asentado en brasas cálidas y constantes, capaces de resistir cualquier tormenta. Los meses pasaron volando en un torbellino de trabajo. El hotel floreció bajo su cuidado conjunto. El ala oeste fue restaurada a su antigua gloria, el nuevo muelle era más fuerte y hermoso que nunca, y los jardines, siguiendo la visión de Isabella, se convirtieron en un paraíso fragante. Siguiendo el consejo de Alejandro, modernizaron el sistema de reservas y lanzaron una campaña de marketing dirigida que celebraba la historia del hotel en lugar de ocultarla. El resultado fue asombroso. Las reservas comenzaron a llegar, no solo de los antiguos clientes leales, sino también de una nueva generación que buscaba una experiencia auténtica y lujosa. Estaban en camino no solo de ser rentables, sino de tener un éxito rotundo. Leonardo desapareció de sus vidas. Isabella recibió un correo electrónico suyo unas semanas después del colapso del muelle. Fue breve y algo formal. Se disculpaba por cualquier dolor que hubiera causado y le deseaba lo mejor. Decía que había aceptado un encargo en la Antártida. Isabella supo que era su forma de decir adiós, reconociendo que la batalla se había perdido y, quizás, dándose cuenta de que la mujer que intentaba rescatar ya no necesitaba ser rescatada. Finalmente, llegó el día del aniversario de la lectura del testamento. Se sentaron en la misma oficina polvorienta del señor Ramírez, pero esta vez, eran un frente unido. El ambiente era completamente diferente. Estaban bronceados por el sol, vestidos con una elegancia informal, y de sus manos entrelazadas sobre la mesa emanaba una fuerza tranquila. Frente a ellos, el señor Ramírez y, para su sorpresa, dos abogados de traje caro que representaban a Prestige Horizons. La corporación, nerviosa, había enviado a su equipo legal para asegurarse de que el acuerdo final se firmara ese mismo día. Alejandro tomó la palabra. Con una claridad y precisión impecables, presentó el progreso del último año. Desplegó los libros de cuentas, que mostraban no solo solvencia sino ganancias crecientes. Mostró los elogiosos artículos de revistas de viajes, los índices de ocupación que superaban el 90% y los planes de negocio para el futuro, que incluían retiros de yoga y festivales de gastronomía local. Y entonces, para el gran final, colocó sobre la mesa el acuerdo vinculante de compra de Prestige Horizons. Como pueden ver, dijo, su voz resonando con autoridad, el valor de la propiedad, según la estimación de una de las corporaciones hoteleras más grandes del mundo, supera los $20 millones. Creo que esto no solo cumple, sino que pulveriza, la estipulación de mi abuelo de que el hotel sea rentable, punto. El señor Ramírez miró los documentos, sus cejas subiendo con asombro y aprobación. Estoy, sin palabras, joven Alejandro, señorita Isabella. Han logrado un milagro. Los abogados de Prestige Horizons sonrieron, creyendo que su victoria estaba cerca. Uno de ellos deslizó un bolígrafo y el contrato de venta final sobre la mesa. Felicidades. Un resultado impresionante. Ahora, si quisieran firmar aquí. Alejandro ni siquiera miró el documento.
Empujó suavemente la oferta multimillonaria de vuelta hacia ellos. Gracias, pero no gracias, dijo con una calma absoluta. ¿Qué? Exclamó el abogado principal, su rostro enrojeciendo. Tenemos un acuerdo vinculante. Lean la letra pequeña, interrumpió Isabella, su voz dulce pero firme como el acero. El acuerdo estaba condicionado a nuestra toma de posesión definitiva y sin restricciones de la propiedad. Hasta este preciso momento, miró al señor Ramírez, quien asintió solemnemente, eso no había sucedido. Ahora sí. Y como dueños plenos y sin cargas, continuó Alejandro, levantándose, su alta figura proyectando una sombra sobre los abogados, decidimos respetuosamente rechazar su oferta. Naturalmente, aceptaremos las penalizaciones por cancelación estipuladas en el contrato, que estaremos encantados de pagar con nuestras primeras ganancias. Los abogados quedaron boquiabiertos, derrotados por la brillante estrategia legal que ellos mismos habían ayudado a crear. Alejandro e Isabella habían utilizado su propio poder y arrogancia contra ellos. Después de una breve y airada discusión, los abogados se retiraron, dejando un eco de derrota en la habitación. Señor Ramírez los miró, con los ojos brillando de una emoción que Isabella reconoció, el orgullo de don Fernando. Su abuelo, dijo el viejo abogado, con la voz ahogada. Sabía lo que hacía. No quería simplemente que salvaran un hotel. Quería que se encontraran el uno al otro. Creó la crisis perfecta para que dos almas tercas como las suyas finalmente vieran lo que realmente importaba. Esa noche, para celebrar, no fueron a un restaurante elegante. En cambio, tomaron una manta y una botella de champán y fueron a su playa, la cala privada donde todo y nada había comenzado. Se sentaron en la arena, escuchando las olas, la misma sinfonía que había enmarcado su casi beso meses atrás. Así que, somos oficialmente hoteleros, dijo Isabella, apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro. Parece que sí, respondió él, rodeándola con un brazo y acercándola. Y parece que estamos oficialmente atascados el uno con el otro. Sin testamentos, sin cláusulas. Solo por elección. Me gusta esa elección, susurró ella. Se quedaron en silencio por un rato, simplemente disfrutando de la paz que tanto les había costado ganar. La luna llena, igual que la noche de la revelación de Leo, se elevaba sobre el agua, pero esta vez, su luz no iluminaba el dolor, sino la promesa. Isabella, dijo Alejandro, su voz repentinamente seria. Se movió para poder mirarla a los ojos. De su bolsillo, sacó una pequeña caja. No era de terciopelo, sino de madera de olivo pulida, hecha por el mismo artesano local que había ayudado a restaurar las puertas del hotel. El corazón de Isabella comenzó a latir con fuerza. He construido y vendido empresas enteras. He negociado acuerdos por cientos de millones, comenzó él, su voz ronca por la emoción. Pero la empresa más importante que quiero construir es una vida contigo. El único acuerdo que quiero cerrar es para siempre. Me enseñaste lo que significa tener un hogar, Isabella Rossi. Y no puedo imaginar un hogar sin ti. Abrió la caja. Dentro, no había un diamante ostentoso. Había un anillo sencillo, de oro blanco, con un solo zafiro azul profundo, del color exacto del mar frente a ellos al anochecer. Cásate conmigo, dijo en un susurro. Conviértete en mi socia en todo. En la vida, en el amor, en las alegrías, e incluso en las inevitables tuberías rotas. Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabella, pero esta vez, eran lágrimas de una felicidad tan pura y abrumadora que apenas podía respirar. Sí, exclamó, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, Alejandro de la Vega. Me casaré contigo. Él deslizó el anillo en su dedo, y encajaba perfectamente. Luego la besó, un beso que no contenía rastros de guerra ni de desafío, sino que estaba lleno de la promesa de incontables amaneceres, de un futuro construido sobre cimientos de confianza. Perdón y un amor que había demostrado ser lo suficientemente fuerte como para reconstruir ruinas, tanto de ladrillo como de corazón. Un año después, el Faro del Mar era más que un hotel, era una leyenda. Alejandro e Isabella de la Vega, ahora marido y mujer, lo dirigían no solo con visión para los negocios, sino con un corazón que resonaba en cada detalle.
La pareja se había convertido en el alma del hotel, así como el hotel se había convertido en la de ellos. Un día, mientras estaban en la terraza del reconstruido restaurante del muelle viendo jugar a dos niños pequeños en la arena, los hijos gemelos de Javier, que ahora era el gerente general. Isabella apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro. Tenía una mano descansando protectoramente sobre su vientre, apenas redondeado por una nueva vida que crecía en su interior. Miraron a los niños construir castillos de arena, solo para que las olas vinieran y los remodelaran. Son como nosotros, dijo Isabella en voz baja. Construyendo algo hermoso, solo para que la vida venga y lo derribe, obligándonos a reconstruirlo aún más fuerte. Alejandro sonrió, besando su cabello. Sabía exactamente a qué se refería. Habían encontrado su hogar, no en un edificio, sino el uno en el otro. Un refugio construido no para evitar las tormentas, sino para capear una al lado del otro, sabiendo que, sin importar lo que se derrumbara, siempre tendrían la fuerza para reconstruirlo juntos. La herencia de su padrino no habían sido solo ladrillos y tierra, había sido el regalo de una segunda oportunidad, el mapa de un tesoro que resultó ser el amor. Y mientras el sol se ponía, pintando el cielo con los colores de un nuevo comienzo, sabían, con una certeza absoluta, que su futuro era tan vasto y brillante como el mar que se extendía ante ellos. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.